Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Eterno porque nos permite llegar a este cierre de Shabbat. Vamos a concluir con el tema de esta semana, el cual estamos estudiando desde ayer. Bueno, hemos escuchado las lecturas durante toda la semana y vamos a concluir con el tema de la parashá la parashá Vayigash. La parashá Vayigash. Bien, oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin, Benatan Lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Te damos gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias por estas 24 horas que tú nos has regalado de compartir, Señor amado, en tu presencia, de estudiar tu palabra. Y te pedimos ahora, Padre, que en el cierre de esta enseñanza podamos, Señor, tener el espíritu del Ruach HaKodesh en nuestras vidas para poder comprender tu palabra, para entenderla, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, gloria a su nombre. Bien, familia, vamos a compartir el PDF, invitándoles también para que usted pueda entrar a nuestro canal de YouTube y que podamos también, que se pueda inscribir si no se ha inscrito y que pueda comentar, dejarnos un comentario y darle un like a los videos. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Bien. Estamos en la parashá número 11, la parashá Vayigash. Amén. El relato del encuentro de Joseph a sus hermanos. Amén. Estuvimos viendo ayer de cómo en el relato de la detención de Benjamín al encontrarse la copa de plata en su saco, Joseph los trae nuevamente hacia su presencia y decreta que que Benjamín va a ser retenido y va a ser cautivo. Y entonces vemos cómo Judá o Yahudá se sacrifica, por decirlo de alguna manera, se arriesga para poder salvar la vida de su hermano Benjamín, ¿ok? Entonces, y esa es la parte de la palabra Vayigash, y se acercó. Estuvimos viendo ayer en el contexto cultural que una persona no se podía acercar a una persona de autoridad como un rey, y en este caso a Joseph, que era el virrey de Egipto. El que se acercaba sin tener la autorización lo hacía bajo riesgo de muerte. Judá está exponiendo su propia vida con tal de defender a su hermano. Amén. Ya que el compromiso que él había tomado con su padre era poder regresar a Benjamín ante la presencia de su padre. Estuvimos viendo los paralelos, amén, de que el mismo Yeshua, que desciende de la tribu de Judá, amén, también vino a dar su vida por sus hermanos. Amén. Bien, y en ese relato que hemos estado viendo allí, Joseph, cuando mira el corazón de Judá y el arrepentimiento, la teshuvá genuina, no solamente de Judá, sino también de sus propios hermanos, de aquellos que a él lo habían traicionado, que a él lo habían maltratado, que lo habían vendido como esclavo sin importarle nada. Habían transcurrido 20 años y ahora se va a dar a conocer a sus hermanos. Vimos también que es un paralelo con el Mashiach. Amén. Por eso al Mashiach se le conoce también como el Mashiach ben Yosef. Amén. Que en su primera venida sus propios hermanos no lo reconocieron, pero cuando él regrese, él se dará a conocer tal cual es. Amén. Bien, entonces vamos a partir de acá. Joseph se revela a sus hermanos. Joseph se da a conocer a sus hermanos.
La impresión que estos hombres reciben al darse cuenta que ha sido Joseph todo este tiempo quien les ha provisto, quien los ha protegido, quien los ha cuidado. Amén. Y ahora reconocen a Joseph. Imagínense el impacto que pueden recibir. Vamos a ir allá entonces a la cita bíblica de Bereshit, libro del Génesis, capítulo 45, versículo 1. Génesis 45, versículo 1 dice así: Joseph ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado, y exclamó: sacad a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando Joseph o José se dio a conocer a sus hermanos. Cuando Joseph se dio a conocer. Es curioso que aquí, cuando él se da a conocer, no permitió que ningún egipcio estuviera con ellos en el salón. Él se da a conocer a sus hermanos. Era una reunión íntima. En este momento nos permite visualizar que en el último tiempo, cuando el Mashiach se dé a conocer a los suyos, deben estar las 12 tribus involucradas en este evento. Amén. Por eso Mashiach dijo que él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tiene que reunirlas a todas para luego darse a conocer a todos juntos. Y el único lazo de unidad reposa en el Evangelio del Reino, que no es más ni menos que la unión de las dos casas de Israel, trabajo que inició el Mesías Yeshua, y lo delegó en sus discípulos. Y hoy, tú y yo, tenemos el gran privilegio de concluirlo, mientras esperamos su glorioso retorno. Es por esta razón que algunos versículos toman gran importancia en el momento de entender objetivamente el plan redentor. El plan redentor. Todo el plan de salvación, familia, amigos que nos escuchan a través del YouTube, todo el plan de salvación que el Eterno ha trazado a través de la historia es para Israel, al pueblo que Él escogió. El plan de salvación y el regalo de salvación es para Israel. Y nosotros, a través de Yeshua, siendo gentiles, que venimos de los gentiles, de los goyín, hemos sido injertados en el pueblo. Hemos sido injertados en el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ese es el plan redentor. Entonces, por eso, en estos versículos que toman gran importancia, por ejemplo, en Mateo 15, 24 dice: pero él respondió y dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o de Israel, como dice en el hebreo. Amén. Entonces, además, sus discípulos estaban claros a dónde debían dirigir su misión. ¿Hacia dónde? Hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde se encuentran las ovejas perdidas? Si el término dice que están perdidas, bueno, están dentro del pueblo gentil. Recordemos que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, por su rebelión contra el Eterno y por haber caído en su pecado de idolatría, el Señor los había expulsado de su tierra. Pero Él también trazó un plan de redención, que era que ellas volverían a regresar y volverían a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, en Santiago, en Jacob, capítulo 1, versículo 1 dice: Jacob, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus, hoy por hoy, no solamente las 10 tribus del norte están dentro de los gentiles. Hoy hay más judíos de la casa de Judá viviendo dentro de los gentiles que los que están viviendo dentro de la tierra de Israel. Y por eso, en esta carta, cuando usted quiera saber a quién se está dirigiendo el escritor de cualquiera de las cartas,
Pablo, Pedro, Juan, cualquiera de ellos, váyase al capítulo 1. Ahí le va a decir a quién se está dirigiendo. Y la carta de Santiago, que su nombre es Jacob, amén, dice, Jacob le está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, están en todo el mundo. Por eso es que él recogerá a su rebaño de los 4 puntos de la tierra, de los 4 puntos cardinales, de tierras lejanas. ¿Ok? Entonces, hoy estamos nosotros también, hermanos, siendo reunidos juntamente con la casa de Judá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces ya vemos que Jacob, tanto Santiago como Pedro, están escribiendo sus cartas a las 12 tribus de Israel, a los que viven como extranjeros. Amén. Hoy nosotros que pertenecemos a través del Mesías, que nos hemos convertido y hemos aceptado el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos, para darnos salvación, para darnos el regalo de salvación, para hacernos parte del pueblo, también tenemos que entender, hermanos, que aunque hayamos nacido en el país que hayamos nacido, hoy pertenecemos a un pueblo escogido que se llama Israel. Por lo tanto, por eso la Escritura dice que somos peregrinos y extranjeros. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por eso Yeshua dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, cuando los suyos reciben esta revelación, aún el mismo nuevo nacimiento cobra el valor respectivo para el ingreso de los dispersos a Israel. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5 dice, verdad eterna te digo, Yeshua le respondió, si una persona no nace de nuevo, es imposible que esa persona vea el reino de Adonai. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un anciano? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Yeshua respondió, verdad eterna te digo, a menos que una persona nazca de agua y del ruaj, es imposible que entre en el reino de Elohim. Amén. Entonces, a eso corresponde el nuevo nacimiento. Por ejemplo, la palabra nuevo nacimiento no es una palabra que surge con Yeshua. El nuevo nacimiento no es una frase que surge con el cristianismo. Era una frase utilizada en el judaísmo de la época y actualmente también se utiliza el nuevo nacimiento. O más que hoy más que nuevo nacimiento se le habla la conversión. ¿Ok? Pero para un judío poder aceptar a un gentil que formara parte, tenía que hacer conversión al judaísmo. Y a eso ellos le llamaban nuevo nacimiento. Entonces, por ejemplo, un judío decía, yo no necesito nacer de nuevo porque yo ya nací judío. Mi madre es judía y mi padre es judío. Entonces, yo no necesito un nuevo nacimiento. Y Nicodemo era un maestro. Recordemos, Nicodemo era un maestro de la Torá. Y cuando él tiene el encuentro con Yeshua, y Yeshua le dice, te es necesario. Nicodemo se lo está diciendo a un judío, con madre judía, con padre judío, y no cualquier judío, sino a un maestro de la Torá. Le está diciendo, lo está confrontando, te es necesario nacer de nuevo. Por eso la expresión de Nicodemo diciendo, Señor, pero yo no necesito nacer de nuevo. Yo soy judío. Yo ya estoy viejo. ¿Acaso ya siendo un viejo, un anciano, me voy a introducir otra vez en el vientre de mi madre para que mi madre me dé a luz otra vez? No.
Y es ahí donde el Señor está diciendo, a menos que no nazca de agua y del ruach, es un nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual, una conversión espiritual. La salvación es para aquellos que nacen del ruach, del espíritu, del agua, de la palabra. Por eso cuando el Señor, por ejemplo, cuando se habla sobre la circuncisión en el Nuevo Testamento, dice que es necesario circuncidar el corazón. Entonces, la primera circuncisión que se necesita no es la circuncisión física. La circuncisión física no es para salvación. Es una señal de que yo he nacido de nuevo. Entonces, pero es necesario circuncidar el corazón. Entonces, era lo que le estaba diciendo el maestro a Nicodemo. Tú puedes ser muy judío. Alguien puede ser muy judío, puede tener padres muy judíos, tener todas las tradiciones judías, pero si su corazón no está circuncidado y siendo judío vives como gentil, entonces de nada te vale tener sangre judía. De nada te vale pertenecer o tener una circuncisión física si tu corazón no está circuncidado. Es lo que el maestro les está diciendo. ¿Ok? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y tú ya naciste de nuevo? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros mientras que todas estas cosas suceden? La misma escritura nos muestra cómo trabajar en la unidad y la intimidad entre hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Mashiach por la emuná en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que con todo el pueblo de Adonai Jehová sea dado el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Mashiach. Así, y si conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos con toda plenitud de Adonai Jehová. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Este fenómeno se está presentando en la actualidad de una manera tan asombrosa, pues en la intimidad que Yeshua se nos está presentando a los que somos suyos con una plenitud de identidad. Por eso es que mucha gente no nos comprende. Por eso es que hemos sentido el rechazo de nuestras familias, de nuestros amigos, de aquellos que nos llamábamos hermanos, aquellos que daban hasta la vida por uno y hoy nos rechazan porque hemos entendido la identidad. Hemos recibido esa identidad. Siempre como que, ¿verdad? En el otro campamento nos identificábamos con las cosas hebreas, nos gustaban las cosas hebreas, pero pensábamos que el Israel era una cosa y la iglesia de Cristo era otra cosa. Cuando el Señor nos trae revelación a través de su santa y bendita palabra de que somos un pueblo, uno solo. No hay dos pueblos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a adoptar esa identidad y comenzamos a comportarnos con esa identidad hebrea, cuando ya no participamos de las cosas de este mundo porque tenemos otra identidad, porque ahora celebramos Shabbat, porque ahora celebramos Pesach, porque ahora celebramos los 7 Moedim de las Escrituras, porque ahora nos identificamos, porque ahora hablamos y actuamos como israelitas, como hebreos, usamos kippah, tenemos la circuncisión, hacemos cosas porque hemos recibido nuestra identidad como parte del pueblo. Los que todavía no se sienten identificados, entonces claro que va a haber un rechazo, porque los egipcios no entendían lo que estaban pasando. Los que siguen el cristianismo, herencia del catolicismo,
lo empiezan a ver como el rey de los judíos. Pero nosotros, el pueblo hebreo, le damos gran valor a su condición original y al mismo tiempo al idioma que él habló en su visitación. Compramos la versión hebrea de las Sagradas Escrituras, vemos más películas judías y nos sentimos comprometidos con conocer los eventos del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. En el año que yo fui, que el Señor me habló sobre que lo primero que, el acercamiento primero con lo hebreo, directamente ya, siempre me llamó la atención, siempre me gustaron los chofares, siempre me gustó, todo esto me gustaba, siempre me llamaba muchísimo la atención, tenía un amor muy profundo por Israel, siendo yo un cristiano evangélico, siendo yo un pastor y un misionero y un evangelista evangélico, viajando por muchos países, viajando, siendo misionero con los indígenas en muchos lugares fuera del país. Por lo menos en Panamá estuve 2 años con indígenas. Siempre me identificaba con lo hebreo, pero no me consideraba un hebreo. Pero cuando el Señor me habló, el día que Él me habló, o la noche que Él me habló en un sueño y me dijo, si quieres conocer la verdad, comienza a estudiar la parashá. Ni entendía ni sabía que existía esa palabra. Cuando yo comencé a buscar, la información, a mí me llenó tanto, hermano. Ese día yo lloré muchísimo. Y por eso aquí, hermano, esto a mí me ocurrió. O sea, esto que yo he puesto aquí es porque a mí me ocurrió. Comencé a buscar información. Yo había estado en institutos bíblicos y me había tocado hacer trabajos de investigación, por ejemplo, para presentar la tesis de graduación. Por ejemplo, a mí me dieron la tarea de hacer una tesis sobre anticristos. Entonces me tocó hacer una tesis en aquella época, le estoy hablando, hermano, mediados de los 90s, más o menos, cuando yo me estoy graduando del Instituto Bíblico. Y me tocó hacer un trabajo de investigación. En aquella época apenas si acaso estaban saliendo los celulares. Entonces no había internet en los celulares. Simplemente era para llamadas. Entonces me tocó hacer trabajo de investigación donde me tocó ir, hermano. Compré libros que todavía tengo por aquí. Pero me tocó ir a muchas bibliotecas públicas. En varias partes de aquí, en la meseta central. San José, Heredia, La Abuela. Me tocó ir a buscar información a la Biblioteca Nacional, me tocó ir a buscar mucha información en bibliotecas, a leer muchísimo. Hoy de verdad, hermano, que el que no estudia es porque no quiere, porque hoy todo lo tenemos casi que en la palma de la mano. Y entonces fue cuando empecé por ejemplo, Hitler, que es un prototipo de un anti-Mashiach, y ver, hermano, las fotografías que yo no había visto del holocausto judío, de cómo se mataron 6 millones de judíos, de ver, hermano, videos antiquísimos. Hoy usted los puede ver en YouTube. Antes había que ir a pagar para poder ver un video de esos, hermanos, de cómo se abrían zanjas comunes, fosas comunes, y con tractores agarraban los cuerpos de los hermanos judíos y los tiraban ahí, hermano, como enterrar basura. O sea, es algo, wow, yo me pegaba unas lloradas, hermano, y sentía ese dolor. Pero cuando el Señor me trajo acá, hermano, es más, yo por eso defenderé al pueblo de Dios a toda costa y no permito que nadie me hable mal del pueblo judío, de un hermano judío. No lo voy a permitir. En mis redes sociales, cuando me han tirado me llama, bloqueo a la persona. De YouTube he bloqueado a más de uno. Porque no lo voy a permitir. Porque tenemos el deber. Porque ahora somos parte de ese pueblo. Antes nos mirábamos como aparte, pero ahora somos parte. Ya no estamos aparte de los israelitas. Ahora somos israelitas. Ahora somos hebreos y esa es nuestra identidad.
Y tenemos que adoptarla así y vivirla así. La identidad hebrea bíblica. ¿Ok? Por eso que ahora vemos películas. Yo me he mirado películas como la historia de Ana Frank, basados en la vida real. El pianista, La vida es bella, hermano, entre muchas otras que he visto. Y es impactante, hermano. Y ver la resiliencia, la fortaleza y cómo este pueblo se levanta una y otra vez desde las cenizas. Desde las cenizas. Así que tenemos que adoptar también nosotros esa actitud, hermano. En el cristianismo, si nos hacían mala cara, nos echábamos a morir, nos volvíamos a la iglesia, nos peleamos con medio mundo y esperando que nos tocara la puerta, hermano, vamos a la congregación, yo no quiero ir, bueno, vamos. No, hermano, el judío como tal se levanta, se sacude y sigue adelante. Amén. Entonces, ahora se vuelve importante el ámbito que nos rodea. Cada día se hace más nuestro el Shabbat y las fiestas nos llevan a otro estilo de vida y por ende a obedecer nuestra fe. Somos como sacados de las estadísticas religiosas de este tiempo. Amén. Sentimos una gran atracción por todo lo relacionado con el pueblo hebreo y su cultura, como si algo de todo aquello nos perteneciera o en otro tiempo hubiese sido nuestro. Y es que siempre ha sido nuestro. Es una extraña sensación de propiedad e identidad tan fuerte que ese interés en lo nacional y cultural de nuestros lugares de nacimiento se va perdiendo y nuestros impulsos espirituales y emocionales van llevando todo nuestro ser a una vivencia cada día más hebrea y menos secular. Esto es extraño, pero también es maravilloso. Me pasa. Amo el país donde Dios me permitió nacer, pero no celebro, no participo de esas fiestas típicas, fiestas nacionales, porque me identifico más con lo hebreo. El Rab Shaul lo expresa así en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y cuerpo se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Nosotros, familia, tenemos que tener este texto muy en cuenta. El mismo Dios de paz nos santifica. Pero la decisión es nuestra. Santificarnos, mantenernos santos, kadosh, puros, apartados, separados, espíritu, alma y cuerpo. Hasta la venida, que nos mantengamos irreprochables, irreprensibles, dice otra versión. Que no haya que el Señor no tenga nada que reprocharte, porque aunque estás rodeado de un mundo pagano, tú no participas de eso pagano. Que aunque estamos rodeados de festividades paganas, no participamos de esas festividades paganas. Porque somos un pueblo diferente, somos un pueblo aparte. Ahora, hay gente que me ha dicho, hermano, pero es que los judíos hacen esto y esto y esto y esto. Sí, porque hay judíos que son seculares y se han asimilado al mundo. Pero nosotros tenemos una identidad hebrea bíblica. Entonces, si un judío se tatúa, yo me voy a tatuar. No. ¿Por qué? Porque la Torah lo prohíbe. Si un judío se emborracha, yo me voy a emborrachar. No. ¿Por qué? Porque la palabra lo prohíbe. Si un judío usted lo ve fumando y aterrándose los pulmones de cáncer, yo lo voy a hacer porque el judío lo hace. No.
Tenemos una identidad hebrea, pero bíblica. Amén. Entonces, si vemos judíos que dicen que hablan con los muertos, yo voy a buscar cómo comunicarme con mi abuela que murió hace tantos años. No. ¿Por qué? Porque la Torah lo prohíbe. Hay judíos que lo hacen, pero hay otro montón que no lo hacen y que guardan Torah. De esos hay que aprender. A esos hay que oír, porque ellos tienen muchos años haciéndolo, compartiendo Torah. Amén. Y no solamente compartiendo Torah, viviendo Torah. No es lo mismo predicar Torah, hablar de Torah, que vivir la Torah. Es muy fácil decir Baruch Hashem, Shabbat Shalom y frases hebreas sueltas allí. No, es lo que estamos viviendo, nuestra identidad que se dé a conocer. ¿Ok? Ser santificados es simplemente ser separados. En este encuentro de hermanos, Judá es quien provoca el momento de la revelación de Joseph. Esto también será parte de los cumplimientos proféticos donde la casa de Judá provocará la segunda venida del Masías Yeshua y su revelación a todos y cada uno de los que por 2000 años lo rechazaron como el Masías de Israel. Hay páginas judías, hermano, que dan fuerte al Mesías del cristianismo. Antes me disgustaba oír frases fuertes, pero en parte tienen razón, porque se les ha enseñado tan mal el Mesías que murió en la cruz, que una virgen quedó embarazada de la nada por obra y gracia del Espíritu Santo, cosa que creíamos antes y lo enseñábamos antes. Y está mal. Claro que el judío lo va a rechazar. Se le ha predicado de un Mesías que en la cruz clavó los mandamientos y ahí se acabó la ley. Lo creíamos y lo enseñábamos y estábamos mal. Claro que el judío lo va a rechazar. Claro que se convierte en burla. Pero cuando nosotros somos sinceros y comenzamos a buscar la verdad de la palabra, tenemos que darnos cuenta, familia, tenemos que darnos cuenta de que ese no es el Mesías. Que a la misma manera de Joseph, porque sus hermanos no lo conocieron, porque no era el que ellos vieron, porque estaba vestido como egipcio, maquillado como egipcio, hablaba como egipcio, vestía como egipcio. Y ahora al judío se le ha presentado un Mesías cristianizado, paganizado, que está en contra de la Torá, que va en contra de la ley de Dios, y no lo van a conocer. Hasta que Él venga, se dará a conocer tal y cual es. Y tanto de un lado como el del otro, se sorprenderán que no era su nombre el que ellos decían, que no era su vestimenta. Usted ve, hermano, las películas o los cuadros, las pinturas, las imágenes, cómo visten a ese Cristo, a ese Mesías, con vestimentas romanas. Son vestimentas romanas, son vestimentas de senadores romanos, con aquella túnica blanca, con una franja cruzada aquí. Es una túnica, una vestimenta de senadores romanos de la época. Claro que lo van a rechazar. De pelo largo, el extraño de pelo largo, cuando es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Ok, entonces están viendo una imagen
de un Mesías que no es el Mesías hebreo. Y tanto el cristianismo como el judío se sorprenderá cuando Él regrese. Y tanto uno como el otro dirán, pues no es este el que yo esperaba. Estábamos equivocados. Tanto el cristianismo está equivocado como el judío está equivocado por la imagen que le ha vendido el cristianismo, sobre todo el catolicismo. Y como la iglesia evangélica es una ramificación del catolicismo, lógicamente su doctrina viene de ahí, aunque ellos no lo reconozcan. Mateo 23, 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, su casa se les queda desierta y les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan Baruch Jabá Beshem Yuhei. Bendito el que viene en el nombre de Yuhei. Hasta ese día. Por eso hoy el judío lo va a rechazar. Yo he entendido algo, hermano, que nosotros, nuestra misión como los convertidos al Mashiach, no es convencer al judío. Y gente que tienen la osadía de entrar en debates con un judío y no saben defender sus puntos, porque mi misión no es debatir con los judíos. Mi misión es provocarlos a hacerlo, a comenzar a vivir Torah, a comenzar a hablar Torah, a comenzar a actuar como la Torah dice que tenemos que actuar. Y eso provocará a celos. Cuando ellos nos ven guardando el Shabbat, cuando nos ven comiendo kosher, cuando nos ven hablando Torah, cuando nos ven usando los zitziyot, cuando nos ven usando la kippah, cuando nos ven, ¿y estos quiénes son? Se ofenden, se sienten heridos, pero no hay que verlos como heridos ni como enemigos, no, te estoy provocando a celo, para que te vuelvas tú también y puedas conocer al Mashiach hebreo. ¿Ok? Entonces, en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 22 dice, por lo tanto, arrepiéntese, Teshuvá, y vuélvase a Adonai para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y pueda enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. Él tiene que permanecer en el cielo, oiga bien, él tiene que permanecer en el cielo, en los Shamayim, hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo. Como Adonai Yuhei lo dijo hace mucho tiempo, cuando habló por medio de los profetas, los santos profetas, porque el mismo Moshe dijo a Adonai Yuhei, levantará para ustedes un profeta como yo, de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga. Ese profeta, como Moshe, como Moisés, ese profeta como Moisés, que tiene la función que el Señor le dio a Moisés. Ese es el Mashiach Yeshua. En Génesis 45:2 dice, entonces alzó su voz en llanto, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. Lo oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. La expresión de llanto en estos versículos, cuando Joseph se revela a sus hermanos, también es similar hoy cuando les es revelada la verdadera identidad de Yeshua. Los hermanos pasan semanas en un especial y dulce quebrantamiento, producto de la ausencia guardada en el corazón por haber ignorado quién era realmente este. Usted sabe ese impacto cuando Joseph dice,
Yo soy Joseph. Yo soy tu hermano. Usted sabe el impacto del pueblo. Usted se imagina, hermano, y si Dios nos tiene para vida, para que cuando Mashiach regrese, que yo en lo personal pienso y creo que no falta mucho, por todas las evidencias que hay en las Escrituras, por lo que estamos viendo, por los acontecimientos. Creo que no faltará mucho y que el Mashiach regrese y se dé a conocer. Zacarías, capítulo 12, versículo 10 al 14 dice: y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruaj de misericordia y compasión. Mirarán a mi Aleftaf, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Cuando ese día venga, habrá gran luto en Jerusalén, luto como fue por Hadar-Rimonén en el valle de Megiddo. Entonces la tierra se enlutará, cada familia por separado, la familia de la casa de David por separado, y sus esposas por separado, la familia de la casa de Natán por separado, y sus esposas por separado, la familia de la casa de Leví por separado, y sus esposas por separado, la familia de la casa de Simeón por separado, y sus esposas por separado. Todas las familias restantes, cada una por separado, y sus esposas por separado. Ese luto, esa aflicción, decir, nosotros lo tuvimos y lo rechazamos. En los primeros versículos de la profecía de Zacarías 12 se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. El motivo de esa guerra será por Jerusalén. Hasta el día de hoy, Jerusalén es capital de Israel y es capital de los árabes. Hay una lucha, pero va a haber una guerra porque los árabes se van a querer apoderar completamente. Es lo que ellos han querido, sacar a todo Israel de allí y apropiarse de Jerusalén. Pero Jerusalén le pertenece al Eterno. Jerusalén es Sión. Mi santa ciudad la llama el Señor. Y Él no va a permitir que ellos la tomen. En estos momentos estamos viendo el tiempo cuando Hashem está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y pronto habrá una guerra. Por eso, hermano, cuando la gente dice, Cristo viene, hoy Cristo puede venir. No, hermano. Sabemos, cuando la Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe. Sí, el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí los tiempos, los Moedín, lo sabemos. Si la gente estudiara los Moedín, que aquí en este canal lo hemos estudiado, los Moedín, que tienen un cumplimiento profético y todos y cada uno de ellos están relacionados con el Mashiach. Todos y cada una de las fiestas de los Moedín, Pesach, Hamatzot, el pan sin levadura, Bikurim, los primeros frutos, Shavuot, la fiesta de las semanas, conocido como Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, todos y cada una de esas 7 festividades tienen cumplimiento en el Mashiach. Si la gente no lo estudia, van a seguir sacando cuentas, van a seguir dando años, van a sacar revelaciones. Cristo viene tal año, Cristo me dijo que venía mañana, y todo, mire, este año que pasó, o en este año, ahora en septiembre, todos los años dicen Cristo viene. Y gente que sale con profecías y profecías y profecías, y luego dice, no, es que el Señor dijo que iba a darle un tiempo más de gracia. No, hermano. Es que no estudian los Moedín. Si estudiaran los Moedín, las 7 festividades bíblicas, se darían cuenta
de cuándo va a venir el Señor. El Señor va a venir en una de esas festividades. Él nació en una de esas festividades, Él murió en una de esas festividades, Él resucitó en una de esas festividades y Él regresará en una de esas festividades. Aquí lo hemos estudiado. Amén. Amén. Así es. Amén. Entonces, pero hay acontecimientos proféticos que se tienen que dar. Y no va a venir, número uno, dice que Él no vendrá sin que antes se manifieste el hombre inicuo, el hombre de pecado. Donde va a haber una guerra, va a ser por guerra, y todos esos acontecimientos todavía no se están dando. Hay gente que dice, estamos en la semana de la tribulación. No, todavía no estamos en la semana de la tribulación. Estamos en principio de dolores. Pero para poder entender todo ese ámbito escatológico, hay que conocer los Moedim. ¿Ok? Entonces, habrá un lamento impresionante, especialmente entre los ortodoxos. Déjenme agarrar. Esta guerra será ganada por el pueblo judío. Déjenme retomar aquí, perdón. En estos momentos estamos viviendo el tiempo cuando Hashem está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y pronto habrá una guerra. Esta guerra será ganada por el pueblo judío y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Después de esa guerra habrá un derramamiento del Espíritu, de gracia y de oración sobre los habitantes de la ciudad, y les será revelado lo que antes no veían, que ese Yeshua que fue clavado en el madero hace casi 2000 años es el Mashiach ben Yosef prometido. Entonces habrá un lamento impresionante, especialmente entre los ortodoxos, puesto que son los que hacen separación entre hombres y mujeres, y en las oraciones, como indica este texto. En el capítulo 13 del mismo profeta, podemos ver que este avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Jerusalén producirá una purificación del pecado y la impureza. Toda religión falsa será eliminada del país. El templo Bahá'í en Haifa será destruido. Todas las mezquitas serán demolidas. Todas las iglesias católicas serán asoladas. Las discotecas serán cerradas. Los lugares de ocultismo y de Kabbalah, que no es la Kabbalah, que hay una Kabbalah que sí nos lleva a la Torah, pero hay una Kabbalah que hoy está basada más en el misticismo, cuestiones, hermano, de espiritismo, ¿ok? Que hace desaparecerán todas esas actividades que no están de acorde a la Torah, van a desaparecer, y el espíritu inmundo será quitado del país. Entonces habrá una restauración del culto con sacrificios en el lugar del templo. El templo, por eso el Moré Rico Cortés, por ejemplo, ¿cuál es el tema principal que Moré Rico predica? Siempre va a ser el templo, el templo, el templo. Ese que usted ve detrás de mí. El templo será reconstruido. ¿Ok? Entonces es importante estudiar los temas del templo. Es importante, hermano, entender la función del templo. Es importante entender la función del altar del templo. Amén. Es importante que podamos ir viendo estas cosas para comprender en qué tiempo profético estamos nosotros. ¿Ok? Cuando esto suceda, serán provocadas todas las naciones del mundo y se reunirán de nuevo para batallar contra Jerusalén, según está escrito en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 5. He aquí, el día de Yuja y Bajei viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será conquistada, y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, Yuja y Bajei saldrá y combatirá contra aquellas naciones,
como cuando combate en el día de la batalla. En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Ese es el regreso del Mashiach. En aquel día se posarán sobre él, sobre el monte de sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos será partido por el medio. O sea, se cree que va a haber un terremoto donde se va a partir el monte de los olivos. ¿Ok? Eso es parte de la profecía. Quedando un gran valle del levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de Ginón quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Asal. Y vosotros huiréis como cuando el terremoto en tiempo de Usías, rey de Judá, y vendrá Yujebaje mismo con todos sus santos. Esta será la última guerra antes de la venida del Mesías ben David. Porque Yeshua, cuando regrese en su primera venida, vino como el Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente. Pero en esta oportunidad, él regresará como el Mashiach ben David, como el rey David, con autoridad de rey, con el cetro del rey, con juicio de rey. En esta guerra, el ejército del Estado de Israel será totalmente eliminado y la santa ciudad será tomada, como está escrito en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26 y 27. Después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, más por sí 62 semanas. Será quitada la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 12 versículo 6 al 7 dice: y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba parado sobre las aguas del río, cuando alzando su diestra y su siniestra hacia los cielos, juró por aquel que vive eternamente, que sería por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, un tiempo, está hablando de un año; tiempos, está hablando de años, de 2 años más, y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y cuando finalice el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, la tribulación, lo que conocemos o se ha denominado como la gran tribulación, son de 7 años. Este personaje vendrá como un príncipe de paz y decretando paz en el mundo. Pero a los 3 años y medio, cuando Israel no caiga en su juego, se va a rebelar contra Israel. Y entonces ahí es donde entra la última fase de esa gran tribulación. Así que en esta guerra se va a determinar la destrucción del ejército del pueblo judío. Esto producirá un clamor grande en los habitantes de Jerusalén. Van a gritar pidiendo al Eterno que envíe al Mashiach. Israel, hermano, ¿cuándo fue que Israel pudo ser enviado Moisés? Cuando Israel clamó, cuando era tanta la opresión que había en Egipto, que el pueblo clamó. Israel, todo lo que está a su alrededor, en lo que Israel confía, su ejército, su cúpula de hierro,
sus aliados como Estados Unidos. Todo eso todos ellos se van a volver contra el pueblo. El mismo Estados Unidos se va a volver contra Israel. Entonces imagínense que ya el mismo ejército de Estados Unidos contra Israel. Contra Israel. Hace unos meses en Nueva York se escogió al primer alcalde musulmán. Las declaraciones que este tipo ha dicho son terribles. Hermano, y esta gente van a ir ganando posiciones en los países importantes. ¿Y quién dice que un personaje musulmán no llegue un día a ser presidente de Estados Unidos? Y es ahí donde se van a volver contra Israel. Dios tiene que quitarle a Israel en lo que ellos confían para que se puedan volver a Dios. Cuando ellos se vuelvan a Dios y cuando ellos clamen al Dios, cuando se desate ese clamor, es cuando el Mashiach va a regresar. Así que en esta guerra se va a determinar la destrucción del ejército del pueblo judío. Esto producirá un clamor grande en los habitantes de Jerusalén. Van a gritar pidiendo al Eterno que envíe al Mashiach. Entonces van a decir con todo corazón y con toda su fuerza: Baruch Jabá Beshem Yuhebahei. Bendito en el que viene en el nombre de Adonai. Y entonces vendrá el Mesías de nuevo para poner sus pies en el monte de los olivos y matar con la espada de su boca a todos los ejércitos del mundo, liderados por el falso Mesías, como está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 4. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos, castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Apocalipsis 19:15. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Adonai Yuhebahei, Elohim de los ejércitos del cielo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Entonces se manifestará el impío, quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Los egipcios, que simbolizan a todos los gentiles, se darán cuenta de la revelación del Mashiach de Israel y su gran lloro por sus hermanos judíos. La casa de Faraón hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos, que serán informados cuando el hijo de Joseph se haya dado a conocer a sus hermanos israelitas. Génesis 45:3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, yo soy Joseph. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Hemos visto con tanta certeza cómo la Torá es un dibujo profético y hasta milimétrico de los acontecimientos cumplidos en el Mashiach Yeshua. Aquí Joseph no solo se presenta ya no como Sanat Paneach, sino que inclusive habla en su lengua hebrea y deja a todos sus hermanos atónitos. El asombro es similar al vivido por el Rab Shaul, que él mismo testifica. En Hechos capítulo 9, versículo 5. Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y si usted lee unos versículos de este Hechos 9, dice que habló en lengua hebrea. Cuando Yeshua regrese, ¿en qué idioma va a hablar? En lengua hebrea. Se dará a conocer a sus hermanos en lengua hebrea. Todos nosotros, cuando defendíamos el hecho de haber conocido primero a Jesús y decíamos, aún con arrogancia, que no teníamos que llamarlo de otro modo
vamos cayendo en cuenta de que algunos capítulos más adelante el Rab Shaul testifica que en qué idioma le habló dicha voz. Hechos 26:14. Todos caímos a tierra y entonces oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿Qué idioma va a hablar Yeshua cuando regrese? ¿En inglés? No. ¿En alemán? No. En lengua hebrea. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? Es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Esto es lo que testifica el apóstol Pablo. Joseph, cuando se da a conocer a sus hermanos, no le habla en egipcio, le habla en lengua hebrea. Génesis 45:4. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vendisteis para Egipto. Es bueno comprender que justo esto es lo que está sucediendo a nivel mundial. Ahora mismo, cada día más hebreos, hijos de Israel, nos estamos acercando más y más a Yeshua, el rey de los judíos. Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os parezca insoportable haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. De la misma manera que José fue enviado a Egipto para preservar, Efraín fue enviado a la dispersión entre las naciones para preservar la nación de Israel en estos últimos tiempos. Asimismo fue enviado Yeshua a los gentiles, y a su debido tiempo ejecutará la restauración del reino, trayendo a cada oveja perdida de la casa de Israel. Como dice Juan capítulo 10, versículo 27 y el 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y les daré vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos hoy aquí, obedeciendo, escuchando la voz, porque somos ovejas. Cuando hay alguien que rechaza, y nos rechaza, y rechaza el mensaje, una de dos. O no es su tiempo de recibir la revelación en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, que no son ovejas. Pero usted y yo no sabemos, hermano, quién es oveja y quién no es oveja. No lo sabemos. Solo el pastor de las ovejas conoce quiénes son las ovejas. A usted y a mí nos corresponde es predicar, enseñar y hacer el llamado. El que oye y viene es oveja. Hechos capítulo 28, versículo 28 dice, por lo tanto, que se sepa entre ustedes que esta salvación de Adonai Jehová ha sido enviada a los Goyim, y ellos escucharán. Romanos 11:11. Entonces pregunto, ¿acaso tropezaron de tal modo que cayesen del todo? De ninguna manera, pues debido a su caída ha venido la salvación a los gentiles, con el fin de provocarlos a celos. ¿Cuál es la misión de nuestra cuando venimos a Yeshua? Provocamos a celos a la casa de Judá. Este siempre ha sido el plan eterno, dibujado como una sombra y figura de las cosas por venir. Joseph y Efraín nos muestran el plan redentor desde la Torah. Amén. Familia, vamos a dejarlo aquí porque ya el tiempo nos ganó. Amén. Y no vamos a poder alcanzar todo el tema. Amén. Así que les voy a compartir a los hermanos colaboradores este PDF para que puedan estudiarlo un poquito más. Amén. Y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues puede hacerlo. Y si no, pues oramos y nos despedimos, invitándoles para que nos veamos el próximo miércoles con la ayuda del Eterno. Amén. Con la enseñanza de Pablo y la ley. Amén. Bien, familia. Si no hay consultas, entonces, o comentarios, vamos a orar agradeciendo al Padre y a todos y cada uno de los que han estado, a los hermanos que nos han escuchado y nos estarán escuchando también en el YouTube. Amén. Bien. Gloria a su nombre. Por favor, familia, démosle cariñito al canal de YouTube.
amén, para que YouTube nos pueda seguir promoviendo los videos y las enseñanzas, amén, y podamos seguir alcanzando más vidas a través del YouTube. Por ejemplo, hoy se agregó una hermana a nuestro grupo de WhatsApp de Aruba, de la isla de Aruba, imagínense. Entonces, hermano, es importante hacerlo para que podamos alcanzar más vidas. Amén. Oramos. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Esta semana la ponemos en tus manos. Que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo. Bendecimos a la casa de Israel en todas las naciones. Bendecimos a Quejilá, casa de Israel, a todos los hermanos y hermanas, Padre. Motívanos a seguir adelante a cada uno de nosotros, Padre. Señor, guarda a tu pueblo, guarda a mis hermanos, a mis hermanas en estos últimos días de este año secular. Padre, de todo espíritu de muerte, de todo peligro, de todo accidente, de robo, de asalto, Padre. Sabemos que en estos tiempos hay un espíritu, Señor, fuerte, espíritus demoníacos que se mueven alrededor del mundo. Han habido muchas muertes, muchos accidentes, al menos aquí en Costa Rica, han habido muchos decesos, Padre. Quiero poner y presentar a mi hermano Gerson Villalobos, que perdió a un tío en un accidente en estos días. Señor amado, y su primo, el hijo de este señor, también está muy grave en el hospital, Padre. Sea tú glorificándote, pidiéndote, Padre, que seas tú guardándolos y protegiéndolos, Señor, que le preserves vida, que le des una oportunidad más, Padre, Señor, para que ellos puedan venir al pleno conocimiento de la verdad. Oro también, Señor, por mi hermana Carmen Montano, que ha estado afectada de salud, estaba en el hospital esta tarde. Señor, yo te pido que seas tú glorificándote en ella. Oro por mi hermana Rosaura también, Padre, que ha tenido a su padre enfermo y ella misma ha estado un poquito afectada de salud también. Te pido, Padre, que traiga sanidad, liberación, Señor amado, sobre todo cuerpo enfermo, declarando Refuá Seleimá, sanidad total, fortaleza emocional, espiritual y física para todos y cada uno. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Eterno me lo bendiga, hermano. Shabbat, feliz semana para todos. Amén. Nos vemos el miércoles, si le Sabato, Padre lo permite. aleluya. Shalom a todos. Gracias, Amén. Roe. Shalom a todos. Gracias, Amén. Roy. Amén. Amén. Feliz noche.